reflexión es sobre Juan, el Evangelio del capítulo 1, y habla acerca de el Verbo. Desde Génesis, en la creación, el Eterno crea el universo y dice y habló y dijo: se haga, se haga, se haga. Y por ahí se estaba haciendo todo solo con su palabra, que es poder. Y dice que el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas, se movía y estaba creando. Esto es desde el principio del inicio de la revelación de la palabra. Amén. Ahora, cuando leemos aquí y se refiere a el Verbo, encontramos características, encontramos ministerio de nuestro Señor Yahshua como el Verbo. Dice en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando, repita conmigo, el Verbo es el principio. Cuando en griego se dice alfa y omega, significa principio y fin. En el hebreo es Aleph y Taf, y el Señor es el principio y el fin, pero hemos de declarar que Él es antes del principio y después del fin. Habla de una eternidad, obvio, que no hay límites, en la cual no hay medidas, en la cual no podemos nosotros alcanzar a comprender esa dimensión extraordinaria que va más allá de nuestra comprensión. Ahora la ciencia no solo acepta miles de planetas, estrellas, galaxias, todo eso, sino que también está aceptando no un universo, sino que habla de universos paralelos, y ahí nuestra mente no alcanza a comprender, entender. El Verbo ha creado todo lo existente de todo el espacio, de todo lo que entendemos y conocemos como tierra. Y nosotros somos un universo del Todopoderoso, somos un universo de Dios, y en esa dimensión extraordinaria somos en Él en el principio cuando éramos almas, y vamos a ser en Él como almas cuando estemos en su gloria, en su presencia. A su nombre. Amén. Luego dice en el verso número 3: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repetimos, el Verbo es el creador. Repita conmigo, el Verbo es el creador. Y dice el verso 10: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, por el mundo no le conoció. Es esa creación de lo que no existía, de lo que no había, de lo que no se puede nosotros decimos entender. No había un vacío en este sentido. Dice que todo fue hecho de la nada. Él es el gran creador. Él no es el inventor, como muchos por ahí dicen científicos, no. Él no inventa, Él crea, Él no imita, Él no dibuja, como dice por ahí. No, Él es el creador de acuerdo a como Él es el Verbo, y su palabra tiene un poder creador, tiene un poder y sigue creando estrellas, y sigue creando firmamentos, y sigue creando vidas, y sigue creando sanidades, y sigue creando milagros, y sigue creando un poder maravilloso, todopoderoso sobre las fuerzas del mal. Él es el creador de todo, absolutamente todo, porque Él tiene la soberanía, Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad, y con su sola palabra los montes tiemblan, las montañas se desgajan, y Él tiene toda
toda la supremacía, todo el reinado. Él es el gran creador y nada ni nadie lo puede detener. Él es el creador sin límites, a su nombre. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Y en el verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el verso número 7, 6, que un hombre es enviado para dar testimonio de la luz. Y el 7, que vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz de la verdad que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En estos versículos está hablando de que el verbo es la luz. 1 es el principio, 2 es creador, 3 es vida, porque dice que en él estaba la vida, y luego habla de todo esto de la luz que vence a las tinieblas. ¿Cuántos decimos amén? Que las tinieblas no pueden contra la luz, que decimos amén. Que esa luz está en nuestras vidas y que la luz es testimonio de su resplandor, de su gloria, y que tenemos que dar testimonio de su luz, y que nosotros somos luz y que somos alumbrados de esa luz para bendición a nuestras vidas, para que vean en nosotros el resplandor, para que su presencia en esa luz ciegue todo aquello que quiera venir en contra nuestra. Dice que Él resplandece sobre las tinieblas, y las tinieblas no van a poder oscurecer nuestras vidas, porque Él es nuestra luz. Las tinieblas no van a poder apagar nuestra alma, porque Él es nuestra luz. Las tinieblas no nos van a poder quitar el gozo, la alegría, la alabanza, porque Él es nuestra luz. Y las tinieblas no nos van a poder quitar la vida, porque nuestra alma es de la luz, es de Él, le pertenecemos a Él, porque somos a su imagen y semejanza, y Dios es luz y nosotros somos luz, a su nombre. Amén. Aleluya. Luego dice en el verso número 12, en la segunda parte, que Él es el Padre, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosa bendición que Él es nuestro Dios. Él es nuestro creador. Él es el todo en todos los atributos que se mencionan de Él, pero de una manera personal. Tenemos la dignidad, tenemos la bendición preciosísima de que tenemos el Padre de las luces, el Padre del amor, el Padre de la misericordia, el Padre del perdón, el Padre que nos da calor, que nos abraza, el Padre que nos lleva en sus brazos, el Padre que dio su vida por nosotros, el Padre que nos da de su misericordia, que nos da de su fortaleza, el Padre que nos da de esa fuerza para seguir adelante, el Padre que nos guía, que nos apapacha, el Padre que no nos abandona, el Padre que no tiene errores. La palabra dice, aún así, hablando físicamente, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Dios. El Padre único, perfecto, santo, el cual nos llena del Espíritu de Él. Tenemos el Espíritu del Padre en nuestras vidas y tenemos que caminar con esa seguridad, con esa confianza y con ese sentir de que no estamos solos, porque tenemos la cobertura del Padre a su nombre. Amén. Luego dice también que el Verbo es el Mesías. En este verso número 14 dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
La palabra Bitó significa tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. El tabernáculo o Mishkan es una tienda de adoración y vino a habitar entre nosotros, se hizo carne, se despojó a sí mismo, como lo vimos el domingo en el mensaje de la sumisión del Señor Yeshua, que no se aferró a su deidad, no se aferró a su esencia única que solo tiene Él, sino que se despoja, se hace hombre y se hace esclavo para darnos del perdón, de la salvación del alma, y declarar que en Él están los atributos del Mesías que menciona Isaías y que menciona Lucas, que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a libertar a los encarcelados espirituales, a que los cojos anden, los ciegos vean, a sanar a los quebrantados de corazón. Y Él tiene los atributos del Mesías. El Verbo es también el Mesías, habla nuestras vidas como carne, ha muerto, ha resucitado, y el Espíritu del Verbo está en nosotros, que nos guía y que hace la obra en nuestras vidas a su nombre. Y terminamos cuando dice que el Verbo también ha venido a manifestar su gloria, ha venido a manifestar que Él es la verdad. Dice aquí mismo en el verso número 14, y vimos su gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria, gracia y verdad para nuestras vidas. No podríamos vivir sin su gracia. La Escritura lo dice: sin la misericordia del Señor no podemos vivir. Es más grande esa misericordia que cualquier otra compasión que podríamos tener o recibir. Hay quien puede tener lástima de otros. Él nos tiene gracia. La gracia es el regalo que Él da, y es el regalo que no merecemos, y sin embargo nos lo da y nos llena de esa gracia divina preciosa. Y dice lleno de gracia, y lo comparte con nuestras vidas. Dice lleno de verdad, y de esa llenura de la verdad nos da a nosotros el salir de ese mundo de mentiras, de engaños, de falsedades, de hipocresías, para caminar en esa verdad que nos da solidez espiritual, que nos da madurez espiritual, y en la cual el diablo con su lengua y todo no nos va a engañar, no nos va a hacer que nos perdamos, porque el que vive en la verdad, la mentira no tiene fuerza contra la verdad, y Él nos sostiene, nos ampara, nos protege. Por eso dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. A su nombre. Y dejamos para el último el verso 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es mismo Dios. Cuando el Verbo es el principio, es el creador, es la luz, es la vida. Cuando el Verbo se convierte en el Mesías, en su atributo de Padre, que nos da de su gloria, de su luz, de su verdad, es porque el Verbo es Dios, es uno solo, es uno mismo. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, aunque usted la lea y lo hace audiblemente, estamos escuchando el Verbo de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que tenemos que hacer, una conciencia. Tal vez usted pueda estar preocupado y decir: voy a leer un capítulo, voy a leer hasta 2, voy a leer toda la Biblia en un año, y es válido y hay que hacerlo. Pero tiene que haber una conciencia, tiene que haber una creencia, tiene que haber una fe. Prefiero leer 5 o 6 versículos
con el espíritu de verdad, creyendo que el Mesías murió por mí, creyendo que el Espíritu Santo revela, que el Espíritu Santo inspira, porque todo verbo está escrito aquí. Y cuando yo lo leo en voz audible o lo escucho, entonces se empieza a codificar, a configurar en mi vida, y Él me va a mover. Él va a hacer la obra. El verbo, la palabra, es la palabra del Eterno. Y hay muchos que son oidores, que ahí se quedan. Y dice, se están engañando a sí mismos. Dice, no solo oidores, sino hacedores. ¿De qué sirve tanta palabra? Escucharla, leerla, presumirla, memorizarla. Si no se vive, tenemos un Dios que vivifica, que restaura, que renueva, que resucita, que levanta. El verbo es Dios y debemos nosotros que Él haga su obra en nuestras vidas, ser sensibles y vivirla, ponerla en práctica. Y el verbo entonces será en nuestras vidas el Creador, la luz, el que da testimonio, el que da la vida. Y así hemos de vivir en su gracia, en su gloria, en su verdad. A su nombre. Amén. Amén. Repita conmigo fuerte. Padre. Gracias. Porque eres el verbo y tu poder y tu luz resplandece. Las tinieblas están derrotadas. Nunca caeré al abismo, porque tú, como el verbo, como la palabra, me das la fuerza, la fe, la fortaleza, y porque me has levantado y me has rescatado como el verbo que se ha convertido